Hoy, Del Río no ocupa el centro de la escena. No domina titulares ni define narrativas. Y quizá ahí radique el mayor cambio. Su historia ya no se cuenta desde el exceso, sino desde la contención, desde la aceptación de límites. Lo que queda no es una figura ejemplar ni un villano definitivo. Es un hombre atravesado por su tiempo, por un sistema que lo elevó y lo abandonó con la misma rapidez, y por decisiones personales que tuvieron costos reales. La historia de Alberto del Río, tras el divorcio y la confesión, no ofrece una enseñanza cerrada. Ofrece preguntas sobre el éxito, sobre el amor bajo presión, sobre la responsabilidad emocional y sobre nuestra forma de consumir las caídas ajenas. Y quizá ese sea su legado más honesto. Obligarnos a mirar más allá del escándalo y preguntarnos qué esperamos realmente cuando exigimos que alguien diga la verdad. Porque a veces la verdad no repara, pero sí deja de mentir. Durante más de una década, el nombre de Alberto del Río fue sinónimo de poder, éxito y exceso. No solo dentro del cuadrilátero, donde supo construir una carrera sólida y reconocida a nivel internacional, sino también fuera de él, donde su estilo de vida lujoso, su discurso desafiante y su imagen de hombre invencible parecían confirmar que nada podía detenerlo. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas moldeadas por la fama, la caída no llegó de manera espectacular, sino silenciosa. Y ese silencio comenzó con un divorcio. El fin de su matrimonio no se anunció con comunicados oficiales, ni entrevistas exclusivas. No hubo una narrativa clara ni una versión consensuada de los hechos. Lo que hubo fue un vacío informativo que rápidamente se llenó de especulación, rumores, juicios precipitados y titulares que hablaban más de escándalos que de contextos. Para el público, el divorcio fue apenas una nota más en una sucesión de noticias confusas. Para Del Río, fue el inicio de una etapa oscura que marcaría un antes y un después en su vida personal y profesional. La vida de una celebridad no se divide con facilidad entre lo público y lo privado. En el caso de Alberto del Río, esa frontera nunca estuvo del todo clara. Desde sus primeras apariciones mediáticas, él mismo había fomentado una imagen de control absoluto, control del ring, control del discurso, control de su entorno. Pero el matrimonio, lejos de ser un refugio frente a la presión externa, terminó convirtiéndose en otro escenario expuesto al escrutinio permanente. Personas cercanas al entorno del luchador, que hablaron bajo condición de anonimato, coinciden en un punto clave. La relación estaba sometida a una tensión constante. Viajes interminables, agendas imprevisibles, compromisos mediáticos y una necesidad casi obsesiva de mantener una imagen pública sólida fueron erosionando lentamente la intimidad de la pareja. Lo que desde fuera parecía una unión fuerte, por dentro comenzaba a mostrar grietas profundas. El divorcio, cuando finalmente ocurrió, no sorprendió a quienes conocían la situación de cerca, pero sí sorprendió la manera en que se gestionó, sin explicaciones, sin intento de contextualizar, sin una narrativa que permitiera comprender qué había pasado realmente. Ese silencio fue interpretado de múltiples formas. Para algunos, era una estrategia legal. Para otros, una forma de evasión. Para el propio Del Río, según relataría años después, fue simplemente incapacidad emocional para enfrentar públicamente el derrumbe de su vida personal. La industria del entretenimiento deportivo es implacable con quienes dejan de encajar en sus relatos prefabricados. Durante años, Del Río había sido presentado como el ejemplo del luchador latino exitoso, disciplinado, carismático, ganador. El divorcio rompió esa imagen idealizada. No porque el hecho en sí fuera escandaloso, los divorcios son comunes incluso entre figuras públicas, sino porque coincidió con una serie de episodios controvertidos que hicieron imposible separar la vida personal del personaje público. De pronto, el nombre de Alberto del Río comenzó a aparecer en titulares asociados a conflictos legales, comportamientos erráticos y decisiones cuestionables. El público, acostumbrado a consumir historias simples,
empezó a verlo no como un ser humano complejo, sino como un problema. Las invitaciones disminuyeron, las entrevistas se volvieron incómodas y su presencia mediática se redujo drásticamente. Lo que siguió fue una especie de exilio simbólico. Del Río no desapareció por completo, pero dejó de ser central. Pasó de protagonista a nota, al pie, de figura dominante a personaje del que se hablaba en pasado. Y en ese tránsito, el divorcio se convirtió en un punto de referencia constante, aunque nunca explicado. Durante ese periodo, muchos se preguntaron por qué Del Río no hablaba. ¿Por qué no daba su versión? ¿Por qué no intentaba limpiar su imagen o, al menos, aclarar los hechos? La respuesta no es sencilla. El silencio, en su caso, no fue solo una estrategia mediática, sino un mecanismo de defensa. Hablar implicaba exponerse, implicaba reconocer errores, aceptar contradicciones y enfrentar un juicio público que ya parecía haber dictado sentencia. En un entorno donde cada palabra podía ser usada en su contra, el silencio parecía la opción menos dañina. Pero también fue la más costosa, porque mientras Del Río callaba, otros hablaban por él. Los medios rellenaban los vacíos con interpretaciones. Las redes sociales amplificaban rumores. La figura pública se desdibujaba, y con ella, la posibilidad de ser entendido más allá del escándalo. Reducir esta etapa de la vida de Alberto Del Río a una sucesión de errores sería una simplificación injusta. El divorcio no solo marcó el fin de una relación, sino que expuso la fragilidad de un hombre que había construido su identidad sobre la base de la fortaleza permanente. De repente, ya no había un guión claro que seguir. No había personaje, solo quedaba la persona. Fuentes cercanas aseguran que, tras el divorcio, Del Río atravesó un periodo de aislamiento profundo. Se alejó de muchos de los círculos que habían definido su vida durante años, y comenzó a cuestionar decisiones que antes consideraba incuestionables. Fue un proceso lento, marcado por la contradicción y el dolor, pero también por una necesidad creciente de entender qué había fallado realmente. Ese proceso interno no fue visible para el público. No generó titulares ni debates televisivos. Ocurrió en silencio, lejos de las cámaras, mientras su nombre seguía asociado a polémicas que no reflejaban del todo la complejidad de la situación. Con el paso del tiempo, el silencio empezó a volverse insostenible. No porque la presión mediática aumentara, sino porque la necesidad personal de cerrar un capítulo se hizo más fuerte. El divorcio seguía siendo una herida abierta, no solo en su historia sentimental, sino en su identidad pública. Años después, cuando finalmente decidió hablar, muchos se sorprendieron no tanto por lo que dijo, sino por el tono. No hubo victimismo ni justificaciones grandilocuentes. Hubo, en cambio, una confesión medida, a veces incómoda, que buscaba explicar más que convencer. Pero esa confesión pertenece a otro capítulo de esta historia. No trata de redención ni de absolución, trata del vacío. Del periodo en el que una de las figuras más visibles del entretenimiento deportivo se enfrentó a algo para lo que no estaba preparado: la pérdida de control. El divorcio fue el detonante, pero el verdadero conflicto fue interno. Y ese conflicto, invisible para muchos, fue el que sentó las bases de todo lo que vendría después. Porque antes de cualquier confesión pública, hubo años de silencio. Y ese silencio, lejos de ser pasivo, fue el escenario donde se gestó la verdad que más tarde saldría a la luz. Cuando se analiza una historia de ruptura vinculada a una figura pública, existe una tentación recurrente: buscar un culpable claro, un momento exacto, una frase o un gesto que explique el derrumbe. En el caso del matrimonio de Alberto Del Río, esa lógica simplista no funciona. No hubo un solo error, ni una sola noche decisiva. Hubo, en cambio, un proceso largo, silencioso y progresivo, en el que la fama, el poder y la presión constante terminaron por deformar una relación que, en sus inicios, parecía sólida. Como ocurre en muchas historias que nacen lejos del foco mediático, la relación comenzó con una promesa de normalidad.
Antes de que el matrimonio se convirtiera en un asunto de interés público, existía una dinámica íntima marcada por la complicidad y la sensación de estar construyendo algo propio, separado del personaje. En ese primer momento, la carrera de Del Río ya era exigente, pero aún no había alcanzado el nivel de exposición total que vendría después. Personas cercanas recuerdan una etapa en la que el luchador buscaba activamente un equilibrio entre su vida profesional y personal. Había intentos, imperfectos, pero genuinos, de preservar espacios privados, rutinas compartidas y decisiones tomadas lejos de asesores, promotores y cámaras. Sin embargo, ese equilibrio resultó frágil. La fama no irrumpe de golpe, se infiltra. Primero llega en forma de viajes más frecuentes, luego como compromisos ineludibles, después como una atención constante que convierte cualquier gesto cotidiano en material potencialmente noticioso. Sin que nadie lo decidiera explícitamente, el matrimonio empezó a vivir bajo una lupa. Uno de los elementos más determinantes en esta historia fue la imposibilidad de separar al hombre del personaje. Alberto Del Río no era solo un atleta exitoso, era una marca, y como toda marca, requería coherencia, fuerza y control. Esa lógica, perfectamente funcional en el mundo del espectáculo, comenzó a trasladarse, de manera casi inconsciente, al ámbito privado. Según relatan antiguos conocidos, la dinámica de la relación empezó a verse atravesada por jerarquías implícitas. Decisiones que antes se discutían comenzaron a asumirse. El ritmo de vida dejó de ser negociable. La prioridad absoluta pasó a ser la carrera, no por ambición desmedida, sino por una sensación permanente de riesgo. En la cima, cualquier pausa parece una amenaza. La pareja se encontró entonces en un terreno desigual. Mientras uno vivía inmerso en una narrativa de éxito continuo, el otro empezaba a experimentar la soledad del acompañante. No una soledad física, sino simbólica. Estar presente sin ser realmente parte del proceso decisorio. Contrario a lo que suele creerse, la fama no destruye relaciones por exceso de tentaciones, sino por falta de espacios auténticos. En el caso de Del Río, cada aparición pública reforzaba una identidad que dejaba poco margen para la vulnerabilidad. Mostrar dudas, cansancio o inseguridad resultaba incompatible con el rol que se esperaba de él. Ese bloqueo emocional tuvo consecuencias directas en el matrimonio. Las conversaciones profundas se volvieron escasas. Los conflictos se posponían indefinidamente. La lógica del «después hablamos» se transformó en un hábito y, con el tiempo, en una barrera infranqueable. A esto se sumó la presión externa, opiniones no solicitadas, juicios velados, comparaciones constantes con otras parejas del espectáculo. Todo contribuía a una sensación de vigilancia permanente que dificultaba cualquier intento de reconstrucción íntima. El éxito trae consigo una forma sutil de aislamiento. A medida que el poder económico y simbólico crece, también lo hace la distancia entre la percepción propia y la realidad ajena. En el matrimonio, esa distorsión se manifestó en pequeños gestos. La minimización de problemas, la normalización del desequilibrio, la creencia de que todo sacrificio estaba justificado por un bien mayor. Con el tiempo, lo que comenzó como una adaptación mutua se transformó en una relación asimétrica. No necesariamente violenta ni explícitamente conflictiva, pero sí marcada por una desigualdad estructural. Y esa desigualdad, aunque invisible para el público, era profundamente desgastante. Del Río, años después, admitiría que confundió estabilidad económica con estabilidad emocional, que asumió que proveer era equivalente a cuidar, que subestimó el impacto psicológico de la ausencia, del silencio y de la imposibilidad de compartir una vida que ya no le pertenecía del todo. No hubo grandes discusiones públicas ni escándalos domésticos. El deterioro fue silencioso, casi burocrático. Se manifestó en agendas separadas, en proyectos individuales, en una convivencia cada vez más funcional y menos afectiva. La relación seguía existiendo,
pero había perdido su sentido. Cuando el divorcio finalmente se produjo, no fue un estallido, sino un cierre tardío. Para quienes conocían la situación desde dentro, el final no fue una sorpresa, sino una consecuencia lógica de un proceso que llevaba años en marcha. Busca comprender. La historia del matrimonio de Alberto del Río es, en muchos sentidos, la historia de cómo un sistema de fama extrema puede deformar vínculos humanos sin necesidad de malicia. Cómo el poder, cuando no se revisa, termina aislando. Y cómo el amor, sin espacio para la fragilidad, acaba asfixiado. La verdadera confesión aún no ha llegado. Pero para entenderla, era necesario detenerse aquí, en el punto donde la relación dejó de ser un refugio y se convirtió en otra carga más. Durante años, el silencio fue la única respuesta. Un silencio espeso, incómodo, que contrastaba con la personalidad pública de un hombre acostumbrado a dominar el discurso, a controlar la escena y a imponer su presencia. Cuando finalmente, Alberto del Río decidió hablar sobre su matrimonio y su divorcio, no lo hizo desde la espectacularidad ni desde la provocación. Lo hizo desde un lugar mucho más frágil, el de quien entiende que ya no puede seguir huyendo de su propia historia. La confesión no llegó de golpe ni en un gran escenario. Fue progresiva, fragmentada, casi cautelosa. Primero en declaraciones breves, luego en entrevistas más largas. Finalmente en reflexiones que, sin buscar titulares escandalosos, terminaron siendo mucho más reveladoras de lo que muchos esperaban. Lo que Del Río admitió no fue un delito ni una traición concreta, sino algo más difícil de asumir públicamente. Haber fallado como compañero, no por maldad deliberada, sino por una suma de negligencias emocionales normalizadas durante años. Uno de los puntos más significativos de su confesión fue la ruptura con la narrativa defensiva que suele acompañar a las figuras públicas tras una separación. Del Río no intentó presentar el matrimonio como una relación funcional que simplemente no funcionó. Al contrario, reconoció que durante mucho tiempo se convenció a sí mismo de que todo estaba bajo control, cuando en realidad la relación se estaba vaciando de contenido. Admitió que confundió estabilidad con silencio, ausencia de conflicto con salud emocional, que interpretó la falta de discusiones como señal de madurez, sin entender que, en realidad, era síntoma de desconexión. Esta admisión, aparentemente simple, desmontó buena parte de la imagen que él mismo había proyectado durante años, la del hombre fuerte que siempre sabe lo que hace. Uno de los ejes sintácticos centrales de su testimonio fue la palabra ausencia. No solo física, debido a viajes y compromisos profesionales, sino emocional. Del Río reconoció que estuvo presente de manera intermitente, que muchas veces habitó el matrimonio como quien cumple una obligación, no como quien construye un vínculo. Esta parte de la confesión fue especialmente dura, porque no podía ser atribuida a terceros ni a circunstancias externas. No habló de traiciones, ni de complots mediáticos, ni de presiones inevitables. Habló de decisiones, de prioridades, de una forma de vivir la fama que dejó poco espacio para el otro. Reconoció también que, durante mucho tiempo, asumió que proveer económicamente era suficiente, que el éxito profesional compensaba cualquier carencia afectiva, y que esa lógica, profundamente arraigada en ciertos modelos de masculinidad, terminó siendo destructiva. Uno de los aspectos más llamativos de la confesión fue la manera en que Del Río describió su incapacidad para verse con claridad mientras estaba dentro de la relación. Según explicó, el entorno de poder y reconocimiento constante distorsiona la autopercepción. Cuando todo alrededor valida tus decisiones, resulta fácil ignorar las señales de alarma. Admitió que hubo momentos en los que fue advertido, directa o indirectamente, de que algo no iba bien. Comentarios, silencios, distancias que prefirió interpretar como problemas pasajeros. ¿Después lo arreglamos? Se convirtió en una frase recurrente, hasta que ya no hubo nada que arreglar. Esta parte de la confesión fue recibida con reacciones encontradas.
Algunos la interpretaron como una forma elegante de eludir responsabilidades más concretas. Otros, en cambio, vieron en ella un ejercicio poco común de introspección en una figura acostumbrada a la confrontación. Un elemento clave de esta etapa fue la ausencia deliberada de un pedido de perdón dirigido al público. Del Río fue claro en este punto. Su confesión no buscaba redención mediática, ni reconciliación con una audiencia que, en muchos casos, ya había emitido su veredicto. El destinatario implícito de sus palabras no era el espectador, sino él mismo. Hablar del matrimonio fue, según explicó, una forma de cerrar un ciclo personal, no de limpiar una imagen. Esta postura desconcertó a parte de la prensa, acostumbrada a relatos más teatrales, pero también le otorgó a su testimonio una credibilidad inesperada. Más que un final, la confesión marcó un punto de inflexión. Del Río no presentó su historia como un relato cerrado, sino como un proceso en curso. Admitió que todavía estaba aprendiendo a identificar patrones, a reconocer errores y a cuestionar creencias que había dado por sentadas durante años. El divorcio, en este contexto, dejó de ser un fracaso personal para convertirse en una experiencia formativa, aunque dolorosa. No una excusa, sino una consecuencia. Y esa distinción fue central en su discurso. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos medios destacaron el tono reflexivo de sus declaraciones. Otros las minimizaron como tardías o incompletas. En redes sociales, la polarización fue evidente. Apoyo y escepticismo convivieron en proporciones similares. Pero más allá del ruido externo, hubo un cambio perceptible. Por primera vez, la historia del matrimonio dejó de ser un rumor. Tenía una voz, una versión asumida desde la responsabilidad individual, aunque no exenta de límites. Cuando Alberto del Río rompió el silencio y habló abiertamente sobre su matrimonio y su divorcio, la reacción no fue homogénea ni inmediata. Como ocurre con todas las figuras públicas que deciden reescribir su propia narrativa después de años de controversia, la confesión no cayó en terreno neutro. Llegó a un espacio saturado de prejuicios, relatos prefabricados y memorias selectivas. Y fue precisamente ese contexto el que convirtió sus palabras en un nuevo campo de batalla mediático. En las primeras horas posteriores a sus declaraciones, gran parte de los medios optó por el camino más previsible. El titular rápido, el recorte parcial, la frase aislada. No se analizó el contenido completo de la confesión, sino su potencial para reactivar viejas polémicas. Algunos portales destacaron fragmentos fuera de contexto, otros los usaron para reforzar narrativas ya existentes. El juicio fue inmediato y, en muchos casos, automático. Para una parte de la opinión pública, Del Río ya estaba condenado antes de hablar. Su pasado reciente pesaba más que cualquier intento de reflexión. En redes sociales, las reacciones oscilaron entre la burla, la desconfianza y la acusación directa. Se le exigía una autocrítica total, pero al mismo tiempo se le negaba la posibilidad de ser escuchado con matices. Este fenómeno no es exclusivo de su caso. Responde a una lógica mediática contemporánea donde la coherencia narrativa importa más que la complejidad humana. Una vez que una figura pública ha sido etiquetada, cualquier intento de cambio es visto con sospecha. Sin embargo, a medida que pasaron los días, comenzó a emerger una segunda capa de análisis. Algunos periodistas especializados y medios menos sensacionalistas optaron por leer la confesión en su totalidad. En lugar de preguntarse si Del Río merecía hablar, se preguntaron qué estaba diciendo realmente. Este enfoque permitió introducir matices ausentes en el primer ciclo mediático. Se empezó a hablar del divorcio no como un simple fracaso personal, sino como el resultado de una dinámica estructural ligada a la fama extrema, la presión constante y la ausencia de espacios emocionales reales. El foco se desplazó, lentamente, del individuo al sistema. No se trató de una absolución, sino de una contextualización. Y esa diferencia fue clave. Por primera vez en años, el nombre de Alberto del Río apareció en análisis que no se limitaban al escándalo, sino que exploraban las causas profundas de su derrumbe personal.
Las redes sociales, como era de esperar, amplificaron los extremos. Mientras algunos usuarios valoraban el tono reflexivo de sus palabras y hablaban de madurez tardía, otros rechazaban cualquier lectura que no fuera punitiva. La lógica binaria, héroe o villano, volvió a imponerse. En este espacio, la confesión fue reinterpretada como estrategia, como cálculo, como intento de manipulación emocional. Poco importaba que no hubiera un beneficio inmediato evidente. La sospecha se convirtió en el marco dominante de interpretación. Este fenómeno revela una paradoja contemporánea. Se exige transparencia a las figuras públicas, pero se castiga cualquier forma de vulnerabilidad que no encaje en un guión previamente aceptado. En el caso de Del Río, su intento de hablar sin victimismo desconcertó a una audiencia acostumbrada a discursos extremos. Más reveladora aún fue la reacción, o la falta de ella, dentro de la propia industria del entretenimiento deportivo. Promotores, antiguos colegas y organizaciones optaron mayoritariamente por el silencio. No hubo apoyos explícitos, pero tampoco condenas públicas. Este silencio institucional puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, como una estrategia de autoprotección. Cualquier posicionamiento podría reabrir debates incómodos. Por otro, como un síntoma de una industria que prefiere no mirar hacia adentro, especialmente cuando el tema no es el rendimiento, sino la dimensión humana de sus figuras. La confesión de Del Río, al poner sobre la mesa el impacto psicológico de la fama y el poder, interpelaba indirectamente a todo un sistema. Y ese tipo de interpelación rara vez es bien recibida. Con el paso de las semanas, el ruido inicial fue cediendo. Lo que quedó fue una conversación más pausada, aunque limitada, sobre responsabilidad, masculinidad y fracaso. Algunos analistas comenzaron a señalar que la confesión no resolvía todo, pero sí habría un espacio necesario para repensar cómo se narran las caídas públicas. Se empezó a hablar menos del «¿qué dijo?» y más del «¿por qué ahora?». Menos del pasado inmediato y más de los procesos de aprendizaje tardío. En ese giro, la figura de Del Río dejó de ser únicamente un objeto de juicio para convertirse en un caso de estudio. Aún así, la revisión crítica tuvo límites claros. La memoria colectiva no se reescribe con facilidad. Para muchos, la confesión llegó tarde. Para otros, fue insuficiente. Y para algunos, simplemente irrelevante. Esa diversidad de respuestas refleja algo más amplio. La dificultad de nuestra cultura para gestionar las segundas narrativas, aquellas que no encajan en el impacto inicial. De esta historia no concluyó con consenso, sino con fragmentación. Y quizá eso sea lo más honesto. La reacción pública a la confesión de Alberto Del Río no fue unánime porque la historia tampoco lo es. Toda historia pública marcada por la caída plantea una pregunta inevitable. ¿Qué queda después? No cuando se apagan los titulares, no cuando el ruido mediático se disipa, sino cuando el protagonista debe convivir con las consecuencias reales de sus actos, de sus silencios y de sus decisiones. En el caso de Alberto Del Río, esta pregunta no admite respuestas simples ni redenciones automáticas. Lo que queda no es una versión heroica ni una condena definitiva, sino un territorio ambiguo, incómodo y profundamente humano. Tras la confesión, muchos esperaban un giro inmediato, nuevos contratos, reconciliaciones públicas, una narrativa clara de caída y resurgimiento. Nada de eso ocurrió. Y ese detalle, aparentemente menor, es clave para entender el momento actual de Del Río. Las consecuencias de su historia personal no se resolvieron en el plano mediático, sino en el cotidiano. Relaciones rotas que no se recompusieron. Puertas que permanecieron cerradas. Una reputación que, aun con matices, sigue marcada por el pasado. La confesión no fue una llave mágica, fue apenas un punto de partida. Del Río ha reconocido, en círculos más íntimos, que aprender a vivir sin la validación constante ha sido uno de los desafíos más difíciles. Pasar de un entorno donde cada acción era amplificada a uno donde el silencio ya no es estratégico, sino permanente,
obliga a una reconstrucción profunda de la identidad. Uno de los errores más frecuentes al analizar historias como esta es imponer la noción de redención como obligación, como si toda confesión debiera culminar en un perdón colectivo, en un regreso triunfal o en una moraleja clara. La realidad es menos cómoda. Del Río no se presenta hoy como un hombre redimido, sino como alguien consciente de que no todas las historias tienen cierre. Algunas solo tienen continuidad. Aprendizaje parcial. Cambios imperfectos. En lugar de intentar borrar el pasado, ha optado por convivir con él. Esta postura, lejos de ser heroica, es profundamente pragmática. Implica aceptar que hay daños irreversibles, pero también que el futuro no está completamente clausurado. Uno de los legados más relevantes, aunque menos visibles, de esta historia, es la revisión crítica de ciertos modelos de masculinidad ligados al éxito y al poder. Del Río ha admitido que durante años confundió fortaleza con control, liderazgo con imposición y responsabilidad con provisión económica. Esa revisión no se tradujo en discursos militantes ni en declaraciones grandilocuentes, pero sí en un cambio de tono. Más escucha, menos afirmación. Más duda, menos certeza. Para una figura formada en la lógica del enfrentamiento constante, este giro no es menor. Su historia personal se ha convertido, de manera indirecta, en un ejemplo de cómo ciertos modelos de éxito pueden resultar emocionalmente insostenibles. No como advertencia moral, sino como constatación empírica. Cuando se habla de legado, suele pensarse en trofeos, logros o reconocimiento público. En este caso, el legado es más complejo y, probablemente, más incómodo. Alberto del Río será recordado tanto por sus éxitos profesionales como por su caída personal. Ambas cosas conviven, sin jerarquía clara. Pero hay otro legado posible, menos evidente: el de haber hablado cuando ya no había beneficios claros. Haber asumido errores sin garantías de absolución. En una cultura mediática que premia el arrepentimiento solo cuando es rentable, ese gesto, aunque tardío e incompleto, introduce una fisura en la lógica habitual.